Asesinos seriales, la oscuridad y la fascinación de la mente humana. Desde tiempos antiguos, el crimen ha acompañado a la humanidad. Entre todas sus formas, hay un fenómeno que despierta miedo, fascinación y morbo: los asesinos seriales. Personas que no se conforman con un solo homicidio, sino que sienten la necesidad de repetirlo, perfeccionarlo y, en algunos casos, de disfrutarlo. El término asesino serial fue popularizado en la década de 1970 por Robert Ressler, agente del FBI, quien se dedicó a estudiar patrones de homicidios múltiples. Lo que distingue a un asesino serial no es simplemente la cantidad de víctimas, sino la motivación psicológica, el ritual y la compulsión que los impulsa a matar repetidamente. En este pequeño podcast se pretende explorar qué define un asesino serial, por qué algunas personas desarrollan este comportamiento, las distintas categorías y tipos de asesinos seriales, ejemplos históricos y modernos, y finalmente reflexionar sobre lo que esto revela sobre la sociedad y la condición humana. Antes de adentrarnos, reflexionemos. ¿Un asesino serial nace con esta oscuridad dentro o se convierte en uno debido a su entorno y experiencias? La respuesta no es sencilla, pero los casos documentados nos ofrecen pistas. ¿Qué es un asesino serial? Un asesino serial es definido como aquella persona que comete 3 o más homicidios en diferentes momentos, con un intervalo de enfriamiento entre cada crimen. Este tiempo puede variar de días a años y muestra que no se trata de un acto impulsivo, sino de un patrón repetitivo y planificado. A diferencia de los asesinatos pasionales o impulsivos, el asesino serial busca placer, ya sea sexual o emocional, poder y control sobre la víctima y satisfacción de fantasías persistentes de violencia o venganza. Es importante notar que no todos los asesinos son psicópatas, pero muchos comparten rasgos de frialdad emocional, manipulación y ausencia de empatía. Además, la mayoría lleva vidas aparentemente normales entre un crimen y otro, lo que hace más difícil detectarlos. Algunos de los factores que llevan a alguien a convertirse en un asesino serial pueden ser infancia traumática, la cual se basa en que los asesinos seriales suelen estar marcados por abusos físicos, sexuales o emocionales, abandono, negligencia y violencia familiar. Algunos casos famosos muestran que la exposición temprana a la muerte, la crueldad o la indiferencia de los padres genera resentimiento profundo y una incapacidad para establecer relaciones sanas. Trastornos de personalidad. Muchos asesinos seriales presentan rasgos de psicopatía o sociopatía. Estos son incapacidad de sentir culpa o remordimiento, manipulación constante, encanto superficial que oculta su verdadera intención. Otro puede ser entorno social y cultural. El ambiente en que crece una persona es clave. Hogares violentos, pobreza extrema, rechazo social o falta de límites pueden favorecer a la aparición de conductas violentas. Algunos asesinos desarrollan fantasías de control o venganza que evolucionan con el tiempo hasta convertirse en actos reales. Tipos de asesinos seriales. Según el FBI, los asesinos seriales pueden clasificarse por motivación. Visionarios. Actúan por órdenes imaginarias o voces que les indican matar. Un ejemplo de estos es David Berkowitz, el hijo de Sam. Misioneros. Creen que su misión es eliminar a ciertos grupos considerados malos o indeseables. Un ejemplo son los asesinos que atacan a prostitutas o minorías. Hedondistas. Matan por placer, sexualidad o emoción. Un ejemplo de estos puede ser Jeffrey Dahmer. De poder o control. Buscan dominar totalmente a la víctima, disfrutando de su sumisión. Un ejemplo de estos es Ted Bundy. Otros autores agregan categorías como asesinos por lucro o asesinos por fama, aunque los más documentados son los 4 anteriores. Unas de las historias y primeros casos son Jack el Destripador, el cual en 1888 en Londres aterrorizó el barrio de Whitechapel, matando brutalmente a varias prostitutas. Su frialdad quirúrgica y la posibilidad de identificarlo marcaron el inicio del estudio moderno de asesinos seriales. Otro ejemplo es H.H. Holmes. Durante la Feria Mundial de Chicago en 1893, Holmes construyó un castillo del horror, con habitaciones secretas, trampas y cámaras de tortura, donde asesinó a más de 200 personas. Su caso muestra cómo un asesino puede combinar planificación meticulosa, inteligencia y frialdad absoluta. Algunos casos del siglo XX son Ted Bundy. Activo en los años 70 en Estados Unidos,
Bundy era carismático, atractivo e inteligente. Se estima que asesinó a más de 30 mujeres, manipulando a su entorno y disfrutando del control total sobre sus víctimas. Su infancia complicada, con confusión sobre su madre y figuras paternas, y su odio hacia las mujeres, moldearon su personalidad criminal. Jeffrey Dahmer. Entre 1978 y 1991 asesinó a 17 jóvenes. Dahmer drogaba, asesinaba y realizaba actos de necrofilia y canibalismo. Desde niño mostró interés por animales muertos y aislamiento social, que más tarde derivó en crímenes escalofriantes. John Wayne Gacy. El payaso asesino, activo en los años 70, abusó y asesinó a 33 jóvenes mientras trabajaba como ciudadano ejemplar. Su caso evidencia cómo un asesino serial puede ocultarse detrás de una fachada de normalidad. Richard Ramírez, el acosador nocturno. Este sembró terror en Los Ángeles durante los 80s, asesinando al azar y mostrando una fascinación por la muerte y el satanismo. Su infancia abusiva y exposición a la violencia contribuyeron a su comportamiento. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Asesinó a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú durante los 70s. Su historia refleja cómo la pobreza, el abandono y la violencia extrema pueden generar monstruos reales en la sociedad. Aileen Wuornos. Entre 1980 y 1990 asesinó a 7 hombres en Florida. Su infancia de abusos y pobreza, sumada a la prostitución, la llevó a matar por dinero y resentimiento. Su caso demuestra que las mujeres también pueden ser asesinas seriales, aunque sus motivaciones y métodos suelen diferir a los hombres. Otros casos notables son Albert Fish, caníbal y abusador de niños activo en los años 20 y 30 en Estados Unidos. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, asesino ruso de más de 50 víctimas. Issei Sagawa, caníbal japonés, conocido internacionalmente por su crimen y liberación. Jack Unterweger, asesino austríaco que mató tras salir de prisión y fue glorificado por algunos medios antes de su captura. Mujeres asesinas seriales. Aunque menos frecuentes, hay casos documentados, como Dorothy Puente. Mató a unos inquilinos ancianos para quedarse con sus beneficios. Myra Hindley y Ian Brady cometieron asesinatos de niños en Inglaterra, conocidos como los asesinos de Moors. Jane Topham, enfermera estadounidense que mató por placer a sus pacientes. Estas mujeres suelen actuar en entornos domésticos o cuidando a las víctimas, y su motivación muchas veces combina poder, control y ganancia personal. Perfil psicológico y neurológico. Los asesinos seriales suelen compartir rasgos: inteligencia promedio o superior, dificultad para relaciones afectivas auténticas, ausencia de empatía, necesidad de control absoluto y fantasías persistentes de violencia o venganza. No todos los psicópatas matan, pero muchos asesinos seriales muestran estas características. El estudio de sus mentes ha permitido desarrollar técnicas de perfilación criminal que ayudan a predecir comportamientos y atrapar a sospechosos antes de que cometan más crímenes. Impacto en la cultura popular. Los medios han convertido a muchos asesinos en figuras casi icónicas. Películas, series, documentales y libros exploran sus crímenes, lo que sí puede ayudar a entender y prevenir, pero también glorificar la violencia y generar imitadores. Algunos ejemplos son Monster, Zodiac y documentales de Netflix y canales de crimen real. Reflexión social. El fenómeno de los asesinos seriales nos recuerda que el mal no siempre se ve venir. Puede esconderse tras un vecino, un familiar o un líder carismático. Estudiar sus vidas nos permite reconocer señales de alarma, crueldad con animales, aislamiento extremo, manipulación, y también comprender la importancia de la intervención temprana, salud mental y educación emocional. En conclusión, los asesinos seriales son un espejo oscuro de la humanidad. No son monstruos sobrenaturales, son personas con una combinación peligrosa de factores biológicos, psicológicos y sociales que cruzaron una línea irreversible.
nos plantean preguntas incómodas. ¿Qué tan frágil es la frontera entre la normalidad y la locura? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad en prevenir que más personas recorran este camino? Reflexionar sobre sus vidas nos permite no solo estudiar crímenes, sino también reconocer, prevenir y proteger. Hablar de asesinos seriales es hablar de lo peor, pero también demuestra capacidad como sociedad para construir lo mejor.